Después de probar sin éxito muchos métodos, finalmente encontré 10 técnicas inspiradas en los Amish que realmente funcionan para conservarlos mucho más tiempo. Olvídate de los trucos que fallan. Quédate hasta el final para descubrir un método raro y muy eficaz. Primero en la lista, el encerado natural. Imaginen lo simple y poderoso de este método. Los Amish, quienes llevan siglos cultivando y almacenando sus propios alimentos sin depender de tecnología moderna, tienen una fórmula ancestral: cubrir las frutas con una capa de cera natural. Este proceso evita que el oxígeno y las bacterias entren en contacto con el aguacate, manteniendo su frescura por mucho más tiempo. Aquí puedes usar cera de abejas, que además de ser completamente natural, es biodegradable. La clave está en aplicar una capa ligera y uniforme. Un dato curioso: la cera también ayuda a mantener otros alimentos, como el queso, durante meses. ¿Habías pensado en usar cera natural para conservar frutas en casa? Si alguien ha probado algún método parecido, me encantaría leer sus experiencias en los comentarios. Pasamos ahora al segundo método: almacenamiento en ceniza o tierra. Puede sonar extraño, pero guarda mucho sentido. Los Amish han usado ceniza o tierra seca como conservantes naturales porque absorben humedad y actúan como una barrera contra las bacterias y el moho. La técnica es sencilla: cúbrelo con una capa de ceniza y guárdalo en un lugar fresco. Es un método ideal para quienes viven en el campo y funciona muy bien en climas secos. Esto nos recuerda que las soluciones más efectivas no siempre son complicadas ni costosas. ¿Han probado almacenar algún alimento en ceniza? Este es un método que me enseñó mi abuelo en su finca y puedo dar fe de que funciona. Ahora pasemos al tercero, quizás uno de los más antiguos: conservación en lodo o barro. Así es, lodo. Es un método que permite que los aguacates se mantengan frescos sin enfriadores ni electricidad. La técnica implica cubrir el aguacate completamente en barro, lo cual crea un ambiente aislado de la luz y el oxígeno. Después dejas que el barro se seque y se endurezca, formando una capa protectora. Los Amish han perfeccionado esta técnica para prolongar la frescura de alimentos más delicados. Hay estudios que sugieren que el lodo húmedo crea una temperatura ligeramente más baja, lo que contribuye a ralentizar la maduración del aguacate. ¿Quién pensaría que el barro, algo tan básico, podría ser un aliado en la conservación de alimentos? Cuarto en la lista: almacenamiento en cuartos subterráneos o fresqueros. Este método es, sin duda, un clásico de los Amish. Los fresqueros, esos espacios subterráneos donde la temperatura se mantiene constante y fresca, son ideales para almacenar frutas y vegetales. El aguacate, que es muy sensible a los cambios de temperatura, encuentra aquí el ambiente perfecto. En uno de mis viajes visité una granja Amish y me sorprendió ver cómo organizaban estos espacios con tanto cuidado. No hay trucos, no hay magia, solo entendimiento profundo de cómo la naturaleza conserva los alimentos. Quinto método: almacenamiento en hojas secas. Las hojas secas no son solo un aislamiento natural, también aportan un leve nivel de aceites naturales que actúan como conservantes. Los Amish utilizan hojas de plantas locales que tienen propiedades antimicrobianas, como las hojas de nogal. Esto es algo que me enseñaron unos agricultores mayores, y es increíble cómo cada hoja tiene un propósito. Para aplicar este método, envuelve el aguacate en un par de capas de hojas y luego guárdalo en un recipiente. Las hojas, al secarse, también absorben cualquier humedad que pudiera afectar al aguacate. Sexto: deshidratación o secado al sol. Este método es una solución increíblemente eficiente cuando tienes un exceso de aguacates que no vas a poder consumir de inmediato. El proceso es simple: cortas el aguacate en tiras finas, quitas la semilla y lo dejas secar al sol en una superficie limpia. Aunque el aguacate seco no se parece en nada al fresco, su sabor y sus propiedades se conservan bien y pueden usarse en diferentes preparaciones. Este es un método que he aplicado cuando visito zonas rurales con climas soleados, y es sorprendente la cantidad de tiempo que estos aguacates deshidratados pueden durar en buenas condiciones. El séptimo método es quizás uno de los más cercanos a la tradición:
Almacenamiento en vasijas de barro. ¿Han notado cómo las vasijas de barro mantienen una frescura natural? Los Amish, al igual que muchos otros pueblos ancestrales, utilizan recipientes de barro porque permiten una mínima cantidad de intercambio de aire sin exponer el contenido. Esto ralentiza la oxidación y mantiene los aguacates frescos. Es importante elegir una vasija con buena ventilación y sin esmaltar para que mantenga las propiedades originales del barro. Quisieras tener una despensa llena de alimentos bien almacenados para los tiempos difíciles, pero tienes miedo a que se estropeen y quedarte sin comida. Descarga guías específicas para conservar cada uno de tus alimentos preferidos con métodos simples inspirados en los Amish y almacena tus alimentos con seguridad. Ve a la sección de comentarios, haz clic en el primer link del comentario fijado y protege la alimentación de tu familia. Método número 8. Almacenamiento en arena. Puede sonar peculiar, pero es una técnica efectiva para evitar la humedad y el calor. La arena actúa como una barrera que mantiene la frescura de los aguacates y permite que duren más tiempo. Los Amish colocan los aguacates en una caja llena de arena, cubriéndolos hasta que queden completamente aislados de la luz y el aire. Además, esta técnica evita el exceso de calor, ya que la arena se mantiene relativamente fresca. Ahora vamos al noveno método, y aquí las cosas se ponen interesantes. Sumergir en aceite. Este es un método muy especial que aporta doble beneficio, ya que el aceite no solo conserva, sino que también mejora el sabor de los aguacates. La clave es sumergir los aguacates en un aceite que no sea propenso a oxidarse, como el aceite de oliva. Así, el aguacate se mantiene en un ambiente sin oxígeno, evitando el proceso de maduración. Es un método que personalmente he aplicado con hierbas y otros vegetales, y siempre me ha sorprendido la diferencia en sabor. Imagínense, además, el gusto especial que los aguacates toman tras estar sumergidos en aceite por un tiempo. Finalmente llegamos al método número 10, y creo que es uno de los más interesantes. Pero antes de continuar, quiero recordarte algo importante. ¿Quieres seguir ampliando tus conocimientos sobre cómo conservar alimentos? Haz clic en el comentario fijado y accede a la lista de reproducción para ver todos los vídeos del curso. Ahora sí, fermentación, aguacates en salmuera. En lugar de dejar que el aguacate se eche a perder, este método le da una segunda vida. Los Amish lo fermentan en un líquido con sal, lo que prolonga su frescura y evita el crecimiento de bacterias dañinas. La fermentación no solo conserva los aguacates, sino que también los convierte en una especie de aperitivo único. ¿Sabían que el proceso de fermentación crea bacterias probióticas beneficiosas? Este método es algo más avanzado, pero vale la pena probarlo si realmente quieres que tus aguacates duren y además obtener un alimento funcional. ¿Cuál de estos métodos crees que es más efectivo? Te leo en los comentarios.